El día de hoy recibo con mucho gusto en el estudio a Rodrigo Farfán. Él es internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a platicar acerca del acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. María, con mucho gusto de estar contigo y con todo el auditorio de Capital 21. Al contrario, muy agradecidos nosotros. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? La tensión que se lleva a cabo entre estas dos naciones. Mira, María, es un conflicto una guerra que no ha cesado, no hay un acuerdo de paz que se haya firmado desde hace más de 65 años. Los últimos 2 años han estado con una escalada de violencia, además de dimes y diretes muy fuertes, pero sobre todo con una tensión nuclear que ha trascendido fronteras, inclusive más allá de la península de Corea. Los ensayos nucleares que ha hecho Corea del Norte, además de las pruebas balísticas en donde pretende que un misil balístico llegue a cualquier parte del mundo, empezando por Estados Unidos. El año pasado, hay que recordarlo, fue una de las escaladas más tensas entre estas dos naciones. Y hoy, a principios de año, empezó también mal, porque hay que decirlo, hoy se puede decir que pudiera haber algún tipo al menos de intento de negociación, pero todo empezó mal desde que el mandatario de Corea del Norte dijo que él tenía un botón para poder mandar sus misiles a la hora que quisiera. Claro. Y después el presidente Trump, aliado de Corea del Sur, dice que él tiene un botón más grande y que sí puede accionarse y puede llegar a cualquier ensayo nuclear o cualquier arma nuclear a Corea del Norte. Hoy estamos ante un suceso inédito. Después de más de 2 años que no había siquiera una relación diplomática, una relación en la cual se pudieran sentar ambas naciones, hoy se ha podido empezar a sentar un precedente. Se han sentado en una línea diplomática en la franja neutral que hay entre las dos Coreas, y en donde el primer indicio es que, que Corea del Sur ha invitado a Corea del Norte a que pueda ser parte de los Juegos Olímpicos de invierno que se van a llevar a cabo el próximo mes. Esto, a su vez, Corea del Sur ha estado muy, digamos, proactivo en que sí se pueda dar. Inclusive, una señal que manda a Corea del Norte es que los ensayos militares que se hacen como cada año de manera muy fuerte y contundente con los Estados Unidos se van a suspender, al menos en lo que duran las Olimpiadas. Entonces eso nos puede dar un indicio de que pudiera empezar a gestarse. Puede haber una renegociación de toda esta situación que traen las dos Coreas y más Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, digamos que ha sido como que la parte que ha impulsado, Estados Unidos es un protector, digamos así, tanto de Corea del Sur como de Japón. Entonces, la postura de Estados Unidos es fundamental también en esta tensión. Llama mucho la atención que después de una escalada de dimes y diretes entre Trump y Kim Jong, Corea del Sur ponga en la mesa de entrada una invitación y Corea del Norte también lo haga de esa forma para unos Juegos Olímpicos. Ahora, Corea del Sur, pues está en una disyuntiva. Yo quiero pensar que está en una disyuntiva sobre si continuar con un tema diplomático o seguir la línea de los Estados Unidos, que aunque también Trump el año pasado dijo que podría haber algún acuerdo, pues sabemos que hasta que no cesen los ensayos nucleares o haya un indicio en la mesa de que Corea del Norte no va a hacer un ensayo nuclear más, pues esto se puede llevar a cabo. Corea del Norte le ha pedido a Estados Unidos todo el tiempo que deje de hacer ensayos militares. Hoy Corea del Sur no se presta para un ensayo nuclear, lo suspende durante las Olimpiadas, y eso pudiera sentar un precedente tal vez para que pudiera llegarse a un momento de distensión, ¿no? Ya hay una línea diplomática que se ha sentado, se va a abrir un canal militar para que ambas naciones hermanas pues puedan sentarse a dialogar. Se prevé que en febrero inclusive se hablaba que puedan familias que han estado separadas por este conflicto se puedan al menos reunir en esta línea entre las dos Coreas. Y eso podría empezar a pensarse que al menos dejaría la escalada de tensión entre las dos Coreas en un tema pues más blando. Pero falta Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Justamente es eso, porque ya para finalizar este espacio, Rodrigo, yo te quiero preguntar desde tu punto de vista, vienen los Juegos Olímpicos. ¿Crees que pueda haber alguna problemática de Corea del Norte y Estados Unidos o viceversa, o Japón también de alguna u otra forma, en estos Juegos Olímpicos, algún ataque?
Yo creo que es precisamente con este acuerdo lo que quieren evitar, y el hecho de que haya una delegación de Corea del Norte, de que haya invitados de Corea del Norte, de que haya público, de que haya, en fin, todo lo que conlleva una delegación olímpica, sería impensable que pudiera hacerse, y por eso creo que inteligentemente el gobierno de Corea del Sur, pues bueno, cede y tiene esa apertura diplomática para hacerlo. Creo que sería complicado. Yo inclusive me podría atrever a decir que sería imposible que el gobierno de Kim Jong pudiera hacer un ensayo nuclear en ese momento, y es lo que se pretende, que no haya ensayos nucleares, que no haya ensayos balísticos, para que pues esa tensión al menos merme durante lo que es esta justa olímpica, que está ya muy próxima, y yo creo que eso pudiera ayudar mucho, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Esperemos que este acuerdo al que están llegando las dos Coreas realmente se respete, que no haya ningún atentado, ningún nada, y todo esté tranquilo en los Juegos Olímpicos. Esperemos que así sea, María. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Buenas noches. Con mucho gusto.